con un repaso, pero antes quería mostrarles lo que es, en resumen, lo que dice el capítulo 4. Fíjense ustedes, en el centro mismo de la imagen está, por decirlo así, un reflejo, un destello, un vislumbre, ¿verdad? De lo que es la presencia del Señor. Porque como dice su palabra allá en Juan 1:18 y primera Juan capítulo 4, a Dios nadie le vio jamás. Lo que hace Juan es describirnos en lenguaje terrenal algo celestial, ¿verdad? En este caso a él se le dio el privilegio de poder observar a Dios, su trono, todo lo que hay cerca, lo más cercano al Señor, ¿verdad? Y ve él en el capítulo 4, describe a uno que es semejante, eso vamos a encontrar mucho en el Apocalipsis, que es semejante o que es como, ¿verdad? Para tratar de que entendamos lo que él está viendo. Pero en realidad, como dice Pablo, cosas que ojo no vio ni oído oyó son los que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, es muy difícil de escribir el lenguaje humano. En 2 Corintios 12, versículo 4 en adelante, creo que Pablo, hablando de cuando él se fue al tercer cielo, él dice que ahí vio y oyó palabras inefables, lo cual no es dado al hombre expresar. Y eso es lo que vamos a tratar de ver. Algo realmente en lenguaje humano es indescriptible. Por lo tanto, él tiene que recurrir a metáforas, comparaciones, etcétera. En este caso, él describe la presencia del Señor como piedra de jaspe, pero tampoco es suficiente para nosotros porque la piedra de jaspe tampoco conocemos y también tiene ese aspecto de cornalina, ¿verdad? Vamos a ir desarrollando eso a medida que vayamos entrando en los versículos del capítulo 4. Luego describe a un arco iris, pero este arco iris no es como lo que nosotros conocemos, es unicolor, solamente de aspecto como esmeralda, dice, por eso está descrito acá, o sea, se dibuja acá como un arco, pero verde. En realidad tendría que rodear totalmente el trono, porque no es tanto un arco iris, sino es totalmente circular, ¿sí? Luego vemos enfrente a 7 candeleros, ¿verdad? No es el menorá que tiene 7 brazos, no. 7 antorchas es lo que describe ahí el Apocalipsis 4 como los 7 espíritus de Dios. Luego, después de las antorchas, vemos un pasillo, por decirlo así, que es el mar de vidrio, ¿verdad? Y luego vemos a los 24 ancianos sentados en los tronos con coronas en sus cabezas. Y encima del trono están los 4 seres vivientes. El primero que vemos hacia la derecha, cara de león. El que vemos en el fondo, cara de becerro. El tercero en el fondo es cara de hombre y el último es cara de águila. Y todo tiene su significado. Juan describe en el versículo 1 que escuchó una voz como de trompeta. Entonces, eso es lo que se trata de plasmar un poquitito en el dibujo, ¿verdad? Realmente es pobre. Yo me imagino que ha de ser mucho más sorprendente, más terrible, por decirlo así, todo lo que Juan vio. Porque acá, por ejemplo, no podemos ver lo que es el trono, perdón, el trueno, el relámpago y las voces que describe también en el capítulo 4. Pero realmente es impresionante todo lo que describe el capítulo 4 y 5. Según los estudiosos, realmente tendría que ser un solo capítulo, no dividirlo en dos. Sí, porque realmente en el capítulo 5 continúa lo que se inicia en el capítulo 4, que es la adoración celestial. Vamos a repasar antes. ¿Saben ustedes cómo nosotros sabemos cuál es la división del libro de Apocalipsis? ¿En qué nos podemos basar para estar tranquilos? ¿Cómo podemos dividir? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? El capítulo 1 en el versículo 19. Por Exactamente. Apocalipsis 1:19 está el bosquejo. Escribe las cosas que has visto, que nos habla del pasado. Lo pasado está en el capítulo 1, en la descripción del Cristo glorificado, ¿sí? Las que son las 7 iglesias, Apocalipsis 2 y 3, y las que han de ser después de esta, Apocalipsis 4 al 22. Si vamos a hacer otra vez una división de la última parte, que es lo que a nosotros nos interesa más, ya que los otros ya estudiamos, el capítulo 4 hasta el capítulo 5, versículo 13, al 14, perdón, es la adoración celestial, ¿sí? Eso es lo que vamos a empezar a estudiar ahora.
Desde el capítulo 6 hasta el capítulo 10 nos describe la gran tribulación, ¿sí? Hay algunos paréntesis en el intermedio, pero eso vamos a verlos después. Los capítulo 19 en adelante nos habla del tribunal, de la segunda venida de Cristo, el capítulo del milenio, y 21, 22 básicamente el estado eterno. Eso vendría a ser un bosquejo rápido. En el capítulo 1, las cosas que has visto, ya dijimos, las que son y las que han de ser después de esta. Entramos en la tercera división ya. A pesar de solamente estar en el capítulo 4, ya entramos en la última división del libro. ¿Y cuáles son los dos eventos a recordar? No quiero que se olviden. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el evento profético más cercano? El rapto. El rapto o arrebatamiento de la iglesia. Y no se olviden de las citas. Primera Corintios, perdón, tiene que ser Juan 14, 1 al 3 ahí. Primera Corintios 15, 51 y 52. Y Primera Tesalonicenses 4, 16 al 18. Me equivoqué, disculpen. Y el tribunal de Cristo. Romanos 14, 10. Segunda Corintios 5, 10. Y Primera Corintios 3, 9 al 15. ¿Sí? No se olviden. Recuerden ustedes uno solo de esos textos, anotar y luego poner al lado, ver tal y cual capítulo y versículo. Así le va a ser mucho más fácil. Fíjense ustedes lo que hoy tenemos que estudiar. Apocalipsis 4, 1 al 11, descripción del trono de Dios. Fíjense ustedes lo que dice este hermano, Iván Barchuk. Sentado es Cristo el indescriptible. Sin duda era Dios, la Santa Trinidad. Figura semejante vio también el profeta Ezequiel, en Ezequiel capítulo 1, versículo 26 al 28. Pero ni Ezequiel ni Juan describen con detalles a Dios. Por ejemplo, no nos dice cómo es su rostro, no nos dice cómo son sus manos, por decirlo así. En primer lugar, porque Dios se encuentra cubierto de luz como de vestidura. Dice allá en 1 Timoteo 4 que Él habita en luz inaccesible, ¿sí? En segundo lugar, no hay vocabulario humano ni imágenes mediante lo cual se pudiera revelar la imagen divina. Además de esto, el Señor prohíbe terminantemente que se lo describa o que se le pinte. Y ahí les lanzo una pregunta para empezar. ¿Se acuerdan ustedes el pasaje de Éxodo cuando a Moisés el Señor le entrega los 10 mandamientos? ¿Se acuerdan ustedes qué le pide él? Para poder ver al Señor cara a cara. ¿Se acuerdan? Y dice ahí, y hablaba Moisés cara a cara con el Señor. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿cómo es que él hablaba cara a cara? Sin embargo, acá dice que nadie Lo puede ver al Señor porque el Señor prohíbe terminantemente que se le describa o que se le pinte. Nadie nunca le vio, pero sin embargo dice que Moisés hablaba con él cara a cara. Piensen un poquitito en esto y luego vamos a hablar al finalizar este estudio, ¿sí? Fíjense ustedes el pasaje en sí que vamos a estar estudiando. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 en adelante, ¿sí? Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu. Y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos, delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir,
santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Muy bien. El versículo 1. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. ¿Qué se refiere a después de esto miré? Exactamente nos da las mismas palabras que Apocalipsis 1:19, donde se nos dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Nos introduce a la tercera y última división del libro. Y aquí una puerta abierta en el cielo. Vemos que es la cuarta vez que aparece esta expresión de puerta, ¿verdad? Solamente 4 veces aparece la palabra puerta en el Apocalipsis y esta es la última vez. La primera vez se nos menciona en Apocalipsis 3:8, el mensaje a la iglesia de Filadelfia, donde el Señor dice que ha puesto delante de ella una puerta abierta. En el capítulo 3, versículo 20, a la iglesia de la Odisea, le dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, dice, y oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. 2 veces se menciona la palabra puerta. Y aquí en el capítulo 4, versículo 1, se nos dice también que vio Juan una puerta abierta en el cielo. No se nos explica cuándo se abrió, solo que está abierta. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, esa es la voz del Señor, ¿verdad? Como dice en Apocalipsis 1:10, que su voz era como de trompeta. Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Las palabras sube acá indican el traslado personal de Juan de la tierra al cielo. No se enseñan directamente el rapto de la iglesia, aunque en la interpretación pretribulacional este es el momento exacto del arrebatamiento de la iglesia. Nosotros creemos eso. Aparte, fíjense usted algunos elementos que nos hacen pensar. Dice, menciona el cielo, ¿sí? Menciona la trompeta, menciona al Señor, ¿verdad? Y todo eso se nos menciona allá en 1 Tesalonicenses, por ejemplo, 4:16, 4:16 al 18, ¿verdad? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice que descenderá en el cielo y nosotros seremos arrebatados y estaremos con Él en las nubes para recibir en el aire, ¿verdad? Vemos algunos elementos que nos hacen pensar, que nos hacen realmente creer que habla del rapto de la iglesia, pero no dice directamente, eso estamos de acuerdo, pero realmente este es el momento exacto que nosotros creemos que ocurrirá el arrebatamiento o rapto de la iglesia. Versículo 2, y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y al instante yo estaba en el espíritu. Es la segunda vez que aparece esta expresión. La primera vez fue en Apocalipsis 1:10 y van a aparecer 2 veces más en 17:3 y 21:10. Ahora, como ya dijimos en Apocalipsis 1:10, se refiere a que el Espíritu Santo guió al espíritu del anciano apóstol Juan para revelarle, en este caso, el majestuoso trono de Dios. Y he aquí, cada vez que dice esta palabra, he aquí, nos hace pensar que el Señor dice, bueno, atendé. Ahora te voy a mostrar algo interesante, algo impresionante. Va a haber una intervención del Señor o para señalar algún acontecimiento importante. Y ahí están las citas donde encontramos. He aquí, 1:7, 18, 2:10, 22, 3:8, 9, 14, 20, 4:1 y 4:2. Siempre el Señor le dice, espera que, atendé lo que está pasando, ¿verdad? Como cuando el profesor está explicando y dice, atiendan, puede dejar de atender el resto, pero esto es importante. Y eso es lo que está diciendo aquí Juan. He aquí, un trono en el cielo, un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Fíjense ustedes este dato interesante. La palabra trono aparece 45 veces en el libro de Apocalipsis. ¿Saben cuántas veces aparece aquí? 14 veces. Y si no me creen, lean ustedes otra vez.
y marquen. 14 veces aparece. Un tercio de todas las veces del libro de Apocalipsis aparece solamente en el capítulo 4. Tal vez el trono no sea necesariamente como una silla donde se sientan los reyes en la tierra, pero sí lo que podemos ver que el apóstol Juan nos explica que es el lugar donde Dios, el soberano, rige todos los asuntos de los hombres y del universo entero. El que está sentado en el trono es Dios, el Padre. ¿Por qué lo decimos? Porque dice que alrededor y delante estaban 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios, que representa realmente al Espíritu Santo, las 7 manifestaciones o los 7 aspectos del Espíritu de Dios, espíritu de sabiduría, de temor, etc. El resto del Nuevo Testamento aparece solamente 15 veces la palabra trono, que no sea en el Apocalipsis. Ahora fíjense ustedes, casi la misma cantidad que el capítulo 4 solamente. Versículo dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante, lo que dijimos. Siempre, Señor, siempre Juan está comparando con algo que nosotros conozcamos, porque es algo celestial, algo que es inexplicable. El aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. La cornalina también se le llama sardio o, ¿cómo se dice? Sárdica, ¿sí? Esa es la palabra que usa la Biblia, sardio o sárdica. ¿Por qué sardio? ¿A qué les hace recordar la palabra sardio? ¿Qué iglesia les hace recordar? Sardis. ¿Por qué? Porque la piedra cornalina fue descubierta en Sardis. Entonces, por eso se le llamaba primeramente sardis o sárdica, ¿sí? También se le llama cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Lo que estábamos viendo hace rato en el primer gráfico. El aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y dice el doctor Rogers, ¿alguna vez has visto el jaspe? Lo más parecido es un diamante porque es puro y de un blanco centelleante. ¿Cómo lo sabemos? La Biblia dice de la ciudad celestial teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana, como el cristal. Diáfana significa transparente, ¿verdad? Entonces nos hace recordar esta expresión al diamante. Lo más parecido al jaspe que nosotros tenemos hoy día es el diamante, no es el jaspe de hoy. Si ustedes ponen jaspe en internet le va a salir una piedra medio verdosa, no es esa, es el diamante lo más acercado a la descripción que da en Apocalipsis 21:11. Esto me suena al diamante, dice el doctor. Jesús es resplandeciente, puro, transparente, translúcido. Al mismo tiempo, Jesús aparece como una cornalina, que es de color rojo sangre. Estas son dos representaciones muy importantes de nuestro Señor que creo hablan de su pureza y de su sangre sacrificada por la iglesia. Imagínense ustedes el amor que nos tuvo el Señor, que dio su vida por nosotros. También vemos estas dos piedras en el pectoral del sumo sacerdote. Fíjense ustedes, este era el sumo sacerdote con su vestidura. Ahí tienen ustedes la mitra, que es lo que se pone en la cabeza, ¿verdad? Vemos el efod y dentro está el pectoral. El pectoral tenía 4 hileras de 3 piedras cada una, ¿sí? Ahí vemos en aumento. Y la primera piedra era de sardio o de sárdica, como dice ahí en Éxodo capítulo 28. O también se le llama cornalina acá en Apocalipsis 4. Era de color rojo, como el rubí. El rubí yo creo que conocemos la mayoría. Bueno, como el rubí es el sardio o cornalina. Y la última piedra de jaspe, que dijimos que tiene la apariencia de un diamante hoy día. Y luego dice ahí, había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. ¿Qué tiene de particular este arco iris? Que no es multicolor como el que nosotros conocemos. Aparte, cuando hablamos de arco iris, ¿qué es lo primero que nos viene en mente? El pacto de Dios con Noé. ¿Qué significaba el arco iris? Vamos a ver quién me puede decir. ¿Quién se acuerda? El pacto ¿Qué que hizo prometió realmente el Señor a Noé? que no iba a destruir más con agua la tierra. Muy bien, con agua, porque sí va a destruir la segunda vez con
Fuego. ¿Con qué va a destruir? Fuego, muy bien. Pero ya con agua nunca más. Eso nos recuerda. Y después de cada tormenta sale el arco iris. Después de cada lluvia sale el arco iris. Ahora, en este caso no es así. Primero sale el arco iris y después va a venir la tormenta, ¿sí? Ahora, fíjense ustedes dos detalles que diferencia al arco iris del natural, ¿sí? La primera es de un solo color, dijimos eso, es verde como la esmeralda y simboliza la esperanza. Segundo, no forma un semicírculo, sino un círculo completo. Todo es completo en el cielo. En realidad el arco iris es redondo, si vamos a ponernos a pensar, solo que nosotros, por la redondez de la tierra, solamente vemos una parte y nos parece un arco, ¿verdad? Pero en realidad es redondo. Versículo 4. Alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con corona de oro en sus cabezas. Ahora, ¿quiénes son estos 24 ancianos? Ya adelantamos algo del estudio anterior. Son, tal vez, junto con los 4 seres vivientes, los más cercanos al trono de Dios. Imagínense ustedes, qué privilegio. ¿Quiénes son realmente estos ancianos? Creemos que son representantes de la iglesia. Y vamos a justificar por qué. Primero, por su alabanza. Fíjense ustedes Apocalipsis 5, 8 al 10. Especialmente versículos 9 y 10. Y cantaban un nuevo canto diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Este cántico nos hace ver que se refiere a redimidos, ¿sí? Nos hace ver que se refieren a representantes de la iglesia. No cabe ninguna duda. Por lo menos para mí, si ustedes creen que son ángeles o son otras personas, bueno, están en su perfecto derecho, pero por lo menos para mí la evidencia, simplemente con esta alabanza ya me doy cuenta que son redimidos, ¿sí? En segundo lugar, vemos que están sentados en tronos, lo cual fue prometido a la iglesia. En Mateo 19, 28, por ejemplo, cuando los apóstoles le dicen al Señor, pero nosotros hemos dejado todo para seguirte, ¿qué vamos a recibir a cambio? El Señor le dice, ustedes van a sentarse en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. En Apocalipsis 3:21, a la iglesia de la Odisea, la iglesia de todos los tiempos, el Señor le dice, les voy a dar trono a los vencedores. En Apocalipsis 24 dice ya que están sentados en los tronos, en el trono, en varios tronos alrededor del trono del Señor ahí en el milenio. Interesante, ¿verdad? A la iglesia se le prometió que iba a sentarse en el trono alrededor del Señor Jesucristo. Versículo 3, perdón, tercera parte. Están vestidos de ropas blancas. También nos habla que a la iglesia se le prometió que iba a ser vestido con vestiduras blancas, a la iglesia de Sardis. En el versículo 18, a la iglesia de la Odisea, el Señor le aconseja que de él compre vestiduras blancas para que pueda cubrir su desnudez. Y en Apocalipsis 19, 8 dice, porque han llegado las bodas y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque representan las acciones justas de los santos. Vemos que también a la iglesia se le prometen vestiduras blancas. Y por último, tienen coronas de oro en sus cabezas. Y a la iglesia también se le promete 5 coronas. La corona incorruptible que se encuentra en 1 Corintios 9, 24 al 27, para los que sacrifiquen sus cuerpos en beneficio de la obra del Señor. Pablo dice, yo pongo en servidumbre mi cuerpo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo para poder ganar a almas, ¿verdad? Y no que siendo heraldo para algunos venga a ser eliminado, dice Pablo. En segundo lugar, nos habla de la corona de gozo, que es para los que ganan almas. Filipenses 4:1, 1 Tesalonicenses 2:19 y 20. Dice Pablo, ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? No lo son vosotros delante del Señor, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Ahora, Proverbio 11:30 dice, el árbol de vida, el justo, perdón, se me olvidó el versículo. El que gana almas es sabio, dice la última parte.
La corona de justicia para los que aman la venida del Señor nos habla ya en 2 Timoteo 4, 1 al 8. ¿Qué implica amar la venida del Señor? Todo lo que está del versículo 1 en adelante. Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio, dice, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Eso es lo que tenemos que hacer. Predicar la palabra, instar a tiempo, fuera de tiempo, redarguir, reprender, exhortar. ¿Cuántas cosas, verdad? ¿Podemos amar al Señor y no amar su venida? Sí, Señor. ¿Cuántos cristianos hoy dicen amar al Señor y no aman su venida? ¿Por qué? Porque no están viviendo una vida conforme al propósito de nuestro Dios. Muy bien, sigamos. La corona de vida para los que son fieles al Señor, incluso hasta la muerte, como dice en Apocalipsis 2:10 y en Santiago 1:12. Y la corona de gloria para los que apacientan en forma correcta la grey de Dios. Versículo 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. La primera parte, del trono salían relámpagos y truenos y voces. Esto vamos a ver varias veces en el libro de Apocalipsis y también en algunas otras partes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, vemos cuando el Señor iba a entregar la ley allá en Sinaí. Le dice al pueblo que se venga hasta tal punto en el monte y luego se queden. Y ahí ellos empezaron a escuchar voces, truenos, relámpagos y le dijeron a Moisés, bueno, el Señor les dijo lo que no pasen ese límite, pero ahí ellos no querían pasarlo. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes un lugar donde hay truenos, relámpagos y voces todo el tiempo. ¿A quién le gusta, por ejemplo, cuando hay una tormenta y se escucha el trueno y el relámpago? Vemos. ¿Quién le gusta eso? A nadie. Ahora imagínense ustedes, así esa sensación es lo que tenían aquellos israelitas cuando se acercaban ahí al monte Sinaí, donde se podía ver, se podía sentir, se podía, por decirlo así, palpar la presencia del Señor, ¿verdad? Que llenó con toda su gloria aquel monte Sinaí. También vemos los mismos relámpagos, truenos y voces con relación a la presencia de Dios allá en Ezequiel 1:13, ¿verdad? Donde él tiene la visión ahí cerca del río Quebar. Luego en la gran tribulación, vemos varias veces en Apocalipsis 8:5, 10:3, 11:19 y 16:18. Realmente, tanto los truenos, relámpagos y voces lo que nos habla es de juicio. El Señor va a juzgar al mundo. Esto es solamente un paréntesis dentro de eso. Vemos una visión celestial acompañando a Juan y a la iglesia, pero realmente se está preparando todo para el juicio de la tribulación. Eso es lo que nos hace ver estos relámpagos, truenos y voces, ¿sí? Y delante del trono, dice, había 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ya dijimos eso, los 7 espíritus son los 7 aspectos de la obra del Espíritu Santo. En Isaías 11:2 nos dice que el Espíritu es de Jehová, de inteligencia, de poder, de temor, de conocimiento, de consejo y de sabiduría, ¿sí? Entonces nos habla del Espíritu Santo. Versículo 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Fíjense ustedes, primero nos habla acerca del mar de vidrio que es semejante al cristal. En Éxodo 24:10 también se nos describe ahí, hablando Moisés, por ejemplo, y los 70 ancianos que vieron, dice el trono de Dios, vieron enfrente como un embaldosado de zafiro blanco o cristal de roca. También se nos describe más adelante en Apocalipsis 8, también el mar de vidrio, yo creo que es el mismo, ¿verdad? Pero en Ezequiel 1:22-26 también nos habla de un mar de vidrio. Interesante, ¿verdad?
es una metáfora, ya que en el cielo no habrá mar. Apocalipsis 21:1 dice que desaparecerá el mar, ya no habrá más en la nueva creación del Señor. Y en este caso vemos que el mar de vidrio está quieto, y eso nos habla de paz. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes lo que nos dice Isaías 9:6, que el Señor Jesús es príncipe de paz. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. A diferencia del mar literal, y es de vidrio, transparente, ¿no? Habla de la santidad de Dios, habla de la paz y de la santidad de Dios. El mar de vidrio sirve como una especie de separación del trono y todo lo demás, ¿sí? Y junto al trono y alrededor del trono dice 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Ahora, si nosotros vamos a ser sinceros, como dice acá el hermano David Logacho, es difícil hacerse una idea de cómo lucían estos seres vivientes. El hecho de estar llenos de ojos delante y detrás, alrededor y por dentro, nos hace pensar en que nada escapa de su escrutadora mirada. Estos seres vivientes no son omniscientes, solamente Dios lo es. Pero ciertamente están al tanto de todo lo que sucede alrededor del trono de Dios. Son los que guardan el trono y la majestad y la santidad de Dios, por decirlo así. 4 seres vivientes. Se ha discutido mucho sobre el significado de los 4 seres vivientes. Con toda probabilidad, al lado de las visiones semejantes en el Antiguo Testamento, Isaías 6, Ezequiel 1, se trata de ángeles especiales, bien sea del orden de los serafines, como en la visión de Isaías, o bien de los querubines, como en el caso de Ezequiel. Tanto los primeros como los segundos tienen en su actividad la defensa de la adoración y la santidad de Dios, de modo que nada impuro puede acceder a su trono y nada imperfecto puede ser aceptado. Sin embargo, hay diferencias notables entre las visiones del Antiguo y del Nuevo Testamento, ya que los querubines vistos por Ezequiel tenían 4 alas. Aquí vemos que los seres vivientes tienen 6. Los querubines de la visión de Ezequiel transportaban el trono de Dios, esto debajo del Dios de Israel, mientras que los que Juan vio estaban alrededor del trono. Los de la visión de Ezequiel tenían 6 rostros, estos solamente uno, sin llegar a una definición concreta sobre la identidad de estos seres vivientes. No cabe duda que por su proximidad al trono son seres creados para un ministerio de servicio a Dios directamente en relación con el trono y los más elevados de los seres creados por él. La misión de estos seres tiene estrecha relación con la alabanza constante a Dios. Fíjense ustedes que ellos son, por decirlo así, los directores de alabanza. Ellos comienzan la adoración y luego los 24 ancianos representantes de la iglesia continúan dicha adoración. Y ahí se dejan algunas citas bíblicas del libro de Apocalipsis. Al mismo tiempo, están relacionados con el derramamiento de la ira de Dios. ¿Por qué dice eso? Porque en el capítulo 6, versículos 1 al 7, son ellos los que hacen que, dice ahí a Juan, que aparezcan los 4 jinetes del Apocalipsis que vamos a ver dentro de 15 días, ¿sí? Y en el capítulo 15 nos dice que ellos son los que derraman la copa de la ira de Dios. Por eso se nos dice que aparte de custodiar, por decirlo así, la santidad de Dios, también cumplen con derramar la ira de Dios a este mundo. Fíjese, más o menos esto es lo que podemos imaginarnos de los seres vivientes. Dice que tenían 6 alas, ¿sí? Y tenían cada uno una cabeza representada por una bestia, un animal. Uno tiene cabeza de león, otro de becerro, otro de águila y otro de hombre, ¿verdad? Entonces, realmente es muy difícil de entender o comprender en su totalidad cómo serán estos seres vivientes y que están llenos de ojos delante y detrás. Pero para tener una vaga idea, algo interesante me parecieron estos gráficos. Fíjense usted, versículo 7. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Debido a sus características, bien puede ser que sean los líderes de los reinos que representan. Por ejemplo, en sus formas, un león, líder del reino de los animales, un toro, líder de los animales domésticos, un hombre, líder
de las huestes angelicales responsables de la raza humana y un águila en vuelo, líder de las aves. Interesante. Ahora, yo dije ayer en el grupo, el hermano Claudio también dijo lo mismo, que nosotros creemos que son querubines, y les voy a justificar por qué. Si nosotros comparamos Apocalipsis 4 y Ezequiel 1, se usa la misma nomenclatura, seres vivientes, y son también 4. Ahora, en Ezequiel 10:15 se nos dice que esos seres vivientes son querubines, y conocí, dice ahí, que aquella visión que tuve en el río Quebar de los seres vivientes eran querubines. Eso dice ahí en Ezequiel 10:15. Así que los 4 seres vivientes son querubines, un orden exaltado de ángeles que se asocian a menudo en las escrituras con el santo poder de Dios. Y hay algunas citas. Después que Adán y Eva pecaron, ¿se acuerdan ustedes? Después de la caída, el Señor les expulsa del Edén y que pone en la entrada ahí con espadas de fuego. ¿Se acuerdan? Querubines. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes en el lugar santísimo, encima del arca del pacto, que el Señor mandó a poner? ¿Imágenes de qué? De querubines, ¿sí? ¿Y qué es lo que representaba el arca? El arca representaba realmente la presencia, la gloria, la majestad de Dios. Y ahí inmediatamente a los costados ya están los querubines. Y un dato interesante a tener en cuenta, dice que Satanás antes de su caída era el querubín grande protector, ¿verdad? Entonces, su deber es estar en el monte de Dios. Esa era la actividad de Satanás, hasta que cayó. Entonces, creemos que son querubines primero porque en otros pasajes del Antiguo Testamento también se le llama seres vivientes a los querubines. Después, cuando el Señor expulsa al hombre, quedan 4 querubines a custodiar la entrada del Edén. Nunca más el hombre pudo entrar en el Edén. Y luego del diluvio desapareció el Edén de la tierra. Se cree más o menos, por lo que describe la Biblia, por algunas partes geográficas que habla la Biblia, que estaba en lo que hoy es Irak, ¿verdad? En la antigua Babilonia. Así se cree. Y es interesante. Pongan un poquito de atención a lo que les voy a decir porque les va a parecer muy interesante. ¿Se acuerdan ustedes? Si nosotros creemos el relato de Génesis, capítulo 1, vemos que el Edén era un jardín y el jardín estaba lleno de árboles, lleno de frutos para el hombre. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si toda esa vegetación queda enterrada en poco tiempo? ¿Qué pasa con esa vegetación? ¿Quién puede responder a esa pregunta? ¿En qué se convierte? ¿Quién se anima? ¿En qué se convierte todo lo verde si queda rápidamente sepultado y queda abajo tierra? Petróleo, Manolo. Petróleo, muy bien. ¿Y cuáles son los países que más tienen petróleo hoy día? Los árabes, ¿verdad? Todo lo que está Arabia Saudita, Irak, todos ellos tienen mucho petróleo. Y piensen un poquito, ese combustible que nosotros nos estamos cargando hoy en nuestro auto, ¿será que no era producto de lo que fue el Edén? Interesante, ¿verdad? Solo para pensar, solo para que se emocionen un poquitito, ¿verdad? Para darles a entender que todo lo que dice la Biblia es cierto, ¿verdad? Por eso es que hoy hay tanto petróleo en ese lugar y no hay petróleo acá en América Latina, ¿verdad? Muy poco, ¿verdad? En Venezuela, Colombia, y se dice que en el Chaco, ¿verdad? No sé eso, pero bueno, nos estamos desviando un poquitito, volvamos al tema. Versículo 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Como dice el doctor Jeremiah, fíjense ustedes la adoración de los seres vivientes, ¿verdad? Ellos dirigen su adoración en tercera persona. Santo, santo, santo es el Señor, ¿sí? Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Realmente esta descripción va más con los serafines de allá en Isaías capítulo 6, no con los querubines, porque dice en Ezequiel 1 que solamente tenían 4 alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Ya dijimos que no es que son omniscientes, sino más bien que
están todo el tiempo pendientes al trono de Dios, que nada se escapa de sus ojos. Ahora, no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Nuevamente nos recuerda la adoración de los serafines de allá en Isaías 6:3. Vemos que estos 4 seres vivientes tienen como principal labor adorar al Señor. Notemos que su alabanza está en tercera persona, a diferencia de los 24 ancianos quienes adoran a Dios en segunda persona. ¿Qué quiere decir eso? Primera, segunda y tercera persona. La primera persona es yo, segunda es tú, tercera es Él. Los seres vivientes adoran a Dios en tercera persona. Santo, santo, santo es el Señor, digno, el que es, que era y que ha de venir. Sin embargo, vamos a ver en los versículos siguientes, cuando adoran los 24 ancianos, que son los representantes de la iglesia, le dice, Señor, tú creaste los cielos, eres digno. Habla en segunda persona. Pareciera como que hay más confianza, más intimidad entre lo que es la iglesia y el Señor, que el Señor y los ángeles. ¿Se entiende? Por eso es que enfatizo que unos se dirigen al Señor en tercera persona y otros en segunda. Versículos 9 al 11. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creados. Fíjense ustedes cómo adoran los 24 ancianos. Señor, digno eres tú de recibir la gloria, la honra, el poder. Tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hay una gran diferencia entre cómo se dirigen al Señor los ángeles y los 24 ancianos. Ahora, fíjense ustedes en esta doxología. Señor, digno eres de recibir, ¿qué dice? La gloria, la honra y el poder. 3 cosas. Ahora, si ustedes tienen la Biblia abierta, vayan al versículo 6 del capítulo 1. Apocalipsis 1:6 dice lo siguiente, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Solamente se nos dice 2 cosas ahí en esa doxología de Apocalipsis 1:6. Apocalipsis 4:11 se nos dice que el Señor es digno de recibir la gloria y la honra y el poder. Ya nos habla de 3 aspectos esta doxología. Vayamos viendo más. Apocalipsis 5:13, ¿sí? Apocalipsis capítulo 5, versículo 13, nuevamente después de los seres vivientes, cuando la iglesia empieza a adorar al Señor, dice ahí en Apocalipsis 5:13, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Ya hay 4 aspectos en esta doxología, ¿sí? ¿Cómo va aumentando? ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que vayamos en la eternidad, vamos a estar adorando mejor al Señor. ¿Por qué? Porque lo vamos a conocer a plenitud. Vamos a ir entendiendo muchas cosas y cada vez va a ser más interesante, más emocionante adorar al Señor, ¿verdad? Qué impresionante, ¿verdad? Todo lo que vemos en la Biblia. Apocalipsis 7:12, y con esto vamos a terminar con esta parte de las doxologías, ¿sí? Apocalipsis capítulo 7, versículo 12, nos habla de la adoración nuevamente ahí en el cielo. Apocalipsis 7:12, dice así, diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. 7 aspectos ya se hablan en esta doxología, cada vez mejor. Pero ustedes me van a decir, pero vos no leíste el capítulo 5, versículo 12, se menciona esas 7 mismas. Sí, se menciona esas 7 mismas,
pero en boca de los seres vivientes, no de la iglesia. La iglesia es progresiva su adoración al Señor. Qué interesante, ¿verdad? Es interesante notar que esta escena es constante en el cielo. No es que esto ocurre una vez al año, 2 veces al año, no, es algo constante. Día y noche, dice Juan. Diciendo que en la eternidad ya no va a haber día ni noche, entonces quiere decir lo que Juan quiere explicarnos es que esto es algo constante todo el tiempo. Se está adorando al Señor, al que está sentado en el trono. Los 4 seres vivientes son como los directores de la alabanza. Los 24 ancianos siempre le siguen. Teniendo esto en mente, sabemos que ni bien la iglesia sea arrebatada, su misión principal por la eternidad será adorar a nuestro amado Dios. Por lo tanto, debemos preguntarnos, ¿adoramos solo al cantar alabanza al Señor en el templo o adoramos todo el tiempo? ¿Lo estamos haciendo con gusto en la actualidad o será que nos aburrimos? Y si es que nos aburre, entonces, ¿cómo vamos a pasar la eternidad? Si esa es la misión de la iglesia. Hoy, por ejemplo, vemos a algunos hermanos en la iglesia se está cantando, ¿verdad? Como dice el hermano Guillermo, ¿verdad? El Señor me cambió, estoy feliz. Y cantan con una cara, ¿verdad? Así algunos cantan, ¿verdad? Yo no sé si es la situación de cada uno, pero es importante tener en cuenta que tratemos de expresar lo que dicen los cánticos y tratar de hacerlo nuestro, ¿verdad? Cuántas promesas se hacen al Señor, ¿verdad? Qué importante es que nosotros estemos adorando, no solamente en el templo, sino todo el tiempo. No significa que las 24 horas del día voy a estar cantando al Señor y orando. Imagínense ustedes si es que vamos a estar cantando y alabando al Señor las 24 horas. Sería buenísimo, pero ¿en qué hora vamos a trabajar? ¿En qué hora vamos a hacer todas nuestras actividades, verdad? Lo que se refiere aquí, o lo que nosotros tenemos que entender con adoración es hacer siempre el mejor esfuerzo en lo que estamos haciendo, como si fuera para el Señor, ¿sí? No para aquella persona que se está valiendo, que se está guiando, perdón, que se está beneficiando de nuestra obra, sino que el Señor mismo sea el que está ahí como tu hermano, como tu paciente, como tu cliente. Entonces vas a tratar de dar lo mejor para Él. Y a veces no lo hacemos. Yo me hablo personalmente, yo no sé ustedes, pero a veces no lo hago. Puedo hacer mucho mejor las cosas, pero hago eh, de una forma que no glorifica a Dios y eso tengo que corregir en mi vida. Y espero que ustedes también estén haciéndolo y corrijan si no lo están haciendo. Si lo están haciendo, amén, sigan así. Pero es importante reflexionar en eso. Todo el tiempo en la eternidad vamos a estar alabando al Señor. Hoy estamos adorando, estamos estudiando su palabra, aunque sea un capítulo por día. Imagínense ustedes que para leer la Biblia en un año solamente nos basta con leer 4 capítulos al día. Y en poco más de 10 meses ya vamos a estar leyendo toda la Biblia. Si es que leemos un solo capítulo, vamos a leerlo en 3 años, 3 años y medio. Lo que quiero decir nomás es lo siguiente. Estoy hablando solamente de un punto, de la lectura de la palabra de Dios. Si no nos gusta la lectura, ¿qué vamos a hacer durante la eternidad? La iglesia va a estar constantemente adorando al Señor. Cada vez se va a ir perfeccionando más nuestra alabanza, vamos a agregarnos más cosas. Hasta nos va a faltar palabras seguramente para describir al que está sentado en el trono. Entonces, desde este momento practiquemos orar más al Señor, más su palabra y tratar de hacer nuestros trabajos, esfuerzos y nuestras obras todo como para el Señor. Y van a ver que todo va a cambiar alrededor nuestro, ¿verdad? Porque la gente se va a dar cuenta, ¿verdad? Este me trata diferente, no es igual, etcétera. Entonces, lo que quiero ya para finalizar, para redondear, es lo siguiente que quiero decir. Fíjense usted, la palabra trono es la palabra clave en Apocalipsis 4. Capítulo 5, vamos a ver un cuadro celestial donde va a haber un libro sellado con 7 sellos y se va a buscar a alguien que es digno de abrir esos sellos, ¿sí? Probablemente represente al título de propiedad de la tierra, ¿sí? Y uno solo en el universo entero es el que es digno de abrir ese libro con sus sellos. Después de todo esto celestial, vamos a ver ya el inicio de la gran tribulación en sí, ¿verdad? Pero todo lo que esté sucediendo acá en la tierra
va a ser porque el Señor está desatando los sellos en el cielo. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo está bajo el control del Señor. Nada escapa de la voluntad de Dios. Si algo te pasa hoy día, por más que sea bueno o malo, es porque Dios lo permitió. ¿Se entiende? No es porque no hiciste esto, no hiciste aquello, porque, ¿se entiende? La gente de antes, por ejemplo, tiene mucha superstición. No hiciste eso, por eso te vino eso. ¿Se entiende? No tiene nada que ver eso. Si el Señor permite, te va a llegar. Vamos a poner un ejemplo con el coronavirus. Si el Señor quiere, vas a tener el coronavirus. Y si el Señor te quiere llevar, pues, y te va a llevar. No importa lo que hagas, no importa si tenés terapia, no importa si te trata el mejor médico del mundo. Si el Señor te dice, vení acá, y vas a tener que ir. ¿Se entiende? Entonces no hay que tener nada de miedo a nada en este mundo. ¿Por qué? Porque si el Señor permite, te va a pasar. Y si no permite, no te va a pasar. ¿Verdad? Entonces, ¿de qué vas a tener miedo? Si el que está allá en el trono es tu papá, Él es tu padre y Él controla todas las cosas, ¿por qué vas a tener miedo? ¿Se entiende? Aparte que nada de lo que me pase a mí va a afectar la naturaleza de Dios. Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Eso no importa lo que me pase a mí. Puede ser que a mí me pase un tren y todo. Eso no cambia la naturaleza de Dios. ¿Se entiende? Si yo me muero hoy, eso no le cambia a los atributos de Dios. Porque algunos quieren reclamar, pero allá en el Salmo 90 dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91, perdón. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Por lo tanto, van a caer 1000 y 10.000 a tu diestra y no te va a llegar a ti. Esa no es lo que dice el Salmo 91. Lo que está diciendo es que el Señor protege a sus hijos. Sí, pero ¿quién te asegura que te va a proteger a vos? ¿Cuántos mártires murieron? Juan Hus y otros santos allá en la Reforma, ¿cuántos dieron su vida? ¿Será que el Señor no les protegió bien? Estaba descansando. No es así. El Señor no duerme, no descansa. Él permitió y va a seguir permitiendo que muchos de sus hijos pasen injusticias, pasen martirio, hasta muerte por causa de su nombre. Si te toca a ti o si me toca a mí, y tenemos que ser fieles al Señor, porque Él no dudó en morir por nosotros. Entonces nosotros tampoco tenemos que dudar por dar nuestra vida por Él, si es que así lo requiera Él. Amén. Y con eso terminamos, mis queridos hermanos. No sé si tienen alguna pregunta, duda, queja, sugerencia, crítica, comentario o algo así. Tienen que responder sí o no y por qué. Vamos a hacer más difícil un poquitito. No, yo me quedé convencido con que es la iglesia. Muy bien, es la iglesia, pero no son los patriarcas. ¿Por qué? Si ustedes van a No Daniel, forman vayan a parte. Daniel capítulo 12, ¿sí? Vamos a justificar porque es una pregunta que va a surgir porque la mayoría dice que son 12 patriarcas y 12 apóstoles. Y suena muy bien, hasta es lógico. Pero cuando resucitan los patriarcas, dijimos que en el rapto solamente van a resucitar los muertos en Cristo, o sea, Cristo. la iglesia, ¿sí? Se formó en el día de Pentecostés hasta el último salvo antes del arrebatamiento, perdón. Daniel capítulo 12 nos habla acerca de la vida de este gran hombre de Dios. Y ahí cuando él está terminando su profecía, dice algo bien interesante acerca de las resurrecciones. Si ustedes ven, por ejemplo, el versículo 2, Daniel 12, 2 y 3, dice lo siguiente. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Acá, por ejemplo, vemos también que nuestras obras directamente tienen que ver con nuestro aspecto, ¿verdad? Cuanto más enseñemos la justicia, dice la multitud, vamos a brillar como las estrellas, ¿verdad? Pero no es eso lo que quiero enfatizar. Salten ustedes ahora al versículo 13. Hablando de Daniel, por ejemplo, dice, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿A qué se refiere? Está hablando el profeta Daniel, evidentemente, pero ¿a qué se refiere cuando dice, y tú irás hasta el fin? ¿Sí? ¿Irás hasta el fin de qué? De tu profecía, ¿verdad? A Daniel se le dio
la magnífica profecía de las 70 semanas. ¡Qué privilegio! Él estaba estudiando una profecía de 70 años de Jeremías, cuando estuvo orando, clamando al Señor, y el Señor envía a su ángel y le muestra una profecía, como diría el hermano William, extraordinaria, ¿verdad? Que abarca las 70 semanas, 69 de las cuales ya se cumplieron al pie de la letra, según Nehemías capítulo 2, cuando Artajerjes da la orden para que Nehemías y un grupo vayan a reconstruir los muros en Jerusalén en el año 445 a.C. Y ahí se cumple, se inicia el conteo de las 70 semanas. ¿Por qué decimos que son años? Porque no se pueden ser 70 semanas literales, ya que en las 70 semanas literales que escribió Daniel no pasó absolutamente nada de lo que dice la profecía. Sin embargo, cuando Artajerjes da el edicto allá para que vayan todos a reconstruir los muros de Jerusalén, se inicia el conteo y exactamente tardaron 49 años en terminar la reparación de los muros y el templo en Jerusalén, la ciudad misma. Se reconstruyó en 49 años, en 7 semanas, ¿verdad? Entonces, un día de cada semana es un año, por lo tanto, una semana son 7 años, ¿sí? Multipliquen 7 años por 7 a 49 años, 7 semanas. 7 semanas se cumplieron hasta que se restauró totalmente Jerusalén. De Jerusalén hasta el Mesías, y muchos dicen ahí, hasta la entrada triunfal. Vamos a ver eso con Dani, ¿verdad? Vamos a ponerle más presión a Dani, que tiene que dar el estudio de Daniel, ¿sí? Hasta la entrada triunfal hay 62 semanas, en total 69, ¿sí? Y ahí hay un stock, un paréntesis, en donde el Señor deja de tratar con Israel como su pueblo y tiene a la iglesia, ¿sí? Culmina este periodo de paréntesis con el rapto de la iglesia y se retoma el trato del Señor con el pueblo de Israel como en el Antiguo Testamento. Por eso es que a partir del capítulo 6 vamos a ver muchas imágenes que están en el Antiguo Testamento que no se mencionan con respecto a la iglesia, pero sí con respecto a Israel. Por ejemplo, el Arca del Pacto, Apocalipsis capítulo 11, ¿sí? Muchos otros más aparecen, mucha nomenclatura del Antiguo Testamento aparece en Apocalipsis 6 al 18, ¿sí? Y termina las 70 semanas con la segunda venida de Cristo. Entonces, cuando dice acá, y tú irás hasta el fin, lo que está diciendo el Señor es, vas a resucitar cuando yo venga al final de la tribulación. ¿Se entiende? Y ahí Él se va a levantar y va a recibir su heredad y va a poder gobernar con Cristo también. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque ahí inicia el milenio. ¿Se entiende? No sé si les queda claro. Cuando dice que va a ir hasta el fin, significa al final de la tribulación. ¿Por qué? Porque de eso estaba hablando las 70 semanas, ¿verdad? Porque ahí si ustedes van, en el capítulo 12, versículo 1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿A qué le recuerda eso? A la gran tribulación. Está hablando de Israel en medio de la tribulación. Como dice Jeremías 37, cuán grande es aquel día, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librada. Cuando habla del fin de la tribulación. Ahí se levantan Daniel y todos los santos del Antiguo Testamento. Por lo tanto, esto que estamos viendo en Apocalipsis 4 es antes de la gran tribulación. Por lo tanto, no pueden ser santos del Antiguo Testamento, no pueden ser patriarcas, ¿sí? Si ustedes tienen otra postura, no hay ningún problema, pero creo que hay suficiente evidencia en la palabra de Dios como para ver que no son santos del Antiguo Testamento, son representantes de la iglesia, desde el primero que se convirtió en Pentecostés hasta el último antes del rapto de la iglesia. ¿Sí? No sé si quedó claro o si tienen alguna duda. Quedó claro. Traten nomás de rememorar los 12 patriarcas. Más las 12 patriarcas, las 12 apóstoles. 12 patriarcas son los 12 hijos de Jacob, ¿verdad? Las 12 tribus. Las Rubén, 12 tribus. León, Leví, Isaacar, Dan, Sí. Zabulón, Neftalí, Gad, Aser, Dan, y Benjamín. Yo creí que se trataba de un tipo Noé, Abraham, Isaac, Jacob, No, son Daniel. Son los 12 12 patriarcas las 12 que tribus. estaban en el pueblo de Israel. No va a ser Noé porque fue antes, Noé estuvo mucho antes del pueblo de Israel, ¿verdad?
Entonces, ¿quiénes son los 24 ancianos, verdad? ¿Cómo podemos nosotros sacar nombre y apellido? ¿Hay Jorge Centurión Dálmica? No se puede. Yo creo que no. Pero sí, yo creo que van a estar los 12 apóstoles, pero después, ¿quiénes más van a ser? No sé. Cornelio Rivera. No sé. No sé si Alfredo tienen Magui. alguna pregunta más. No.